Todavía recuerdo el día en que lo perdí todo. El sol brillaba con fuerza sobre los rascacielos de Madrid, como si se burlara de mi desgracia. Yo, Isabel Fernández, la que una vez fue llamada la reina Midas del mundo empresarial español, me encontraba sentada en mi oficina en lo alto de la Torre Picasso, mirando por la ventana con una mezcla de incredulidad y terror. Mi imperio, construido a lo largo de 2 décadas de trabajo incansable, se desmoronaba ante mis ojos. Todo había comenzado con una serie de inversiones arriesgadas en el mercado inmobiliario. La burbuja inmobiliaria española había sido mi gallina de los huevos de oro durante años, pero ahora, esa misma burbuja estaba a punto de estallar, llevándose consigo todo lo que había construido. Recordé cómo había llegado hasta aquí. Nacida en un barrio obrero de Sevilla, había luchado contra viento y marea para llegar a la cima. Mis padres, Antonio y Carmen, habían sacrificado todo para darme una educación. Aún podía escuchar la voz de mi padre diciendo: Isa, tú vas a llegar lejos. Más lejos de lo que nosotros jamás soñamos. Y vaya si había llegado lejos. A los 25 años, fundé mi primera empresa de consultoría financiera. A los 30, ya era millonaria. A los 40, multimillonaria. Fiestas en yates en Ibiza, propiedades en la Costa del Sol, portadas en revistas de negocios. Lo había tenido todo. Pero ahora, a mis 45 años, veía como todo se desvanecía. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de inversores furiosos, de bancos exigiendo el pago de préstamos, de periodistas hambrientos de la primicia de mi caída. Cada timbrazo era como un martillazo en mi cabeza. Mi asistente, Lucía, entró a la oficina con el rostro pálido. Isabel, los del Banco Santander están aquí. Dicen que si no les pagas hoy, van a ejecutar la hipoteca de la empresa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El Banco Santander había sido mi aliado durante años. ¿Cuántas veces había cenado con sus directivos en el restaurante Salacaín, planeando expansiones y celebrando éxitos? Y ahora, eran los primeros en darme la espalda. Diles que pasen, respondí con un hilo de voz. Los siguientes minutos fueron un borrón de cifras, amenazas veladas y miradas de desprecio. Cuando se fueron, me quedé sola en mi oficina, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa noche, al llegar a mi ático en el barrio de Salamanca, encontré a mi marido, Javier, esperándome con una maleta en la mano. Lo siento, Isabel, dijo sin mirarme a los ojos. No puedo quedarme a ver cómo todo se derrumba. Me voy. Ni siquiera tuve fuerzas para llorar. Simplemente lo vi marcharse, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que había conocido. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, contadores y acreedores. Cada encuentro era un recordatorio más de lo bajo que había caído. Mis amigos de la alta sociedad madrileña desaparecieron como por arte de magia. Las invitaciones a galas benéficas y cenas de lujo se esfumaron. De repente, era una paria en el mismo mundo que una vez me había adorado. Una mañana, mientras caminaba por la Gran Vía, vi mi cara en la portada de todos los periódicos. La caída de un imperio, rezaban los titulares. Sentí las miradas de los transeúntes, una mezcla de curiosidad y lástima que me revolvió el estómago. Entré en una cafetería cercana, buscando refugio de las miradas. Pedí un café con leche y unas porras, un desayuno que no me permitía desde hacía años, siempre preocupada por mantener la figura para las fotos en las revistas. Mientras untaba el azúcar en la masa frita, escuché a 2 hombres en la mesa de al lado comentando las noticias. ¿Has visto lo de Isabel Fernández?, dijo uno. ¿Quién lo diría, De la noche a la mañana, de multimillonaria a arruinada. Bah, se lo merece, respondió el otro. Esa gente cree que puede jugar con el dinero de los demás sin consecuencias. Sus palabras me golpearon como un mazo. ¿Era eso lo que la gente pensaba de mí? ¿Qué me lo merecía? Salí corriendo de la cafetería, con lágrimas en los ojos, incapaz de soportar más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Vi cómo mis propiedades eran embargadas una a una. Mi ático en Salamanca, mi chalet en La Moraleja, mi casa de verano en Marbella. Todo se fue. Lo último en irse fue mi coche,
un Porsche Cayenne que había sido mi orgullo y alegría. Verlo partir en la grúa fue como decir adiós a una parte de mí misma. Me encontré viviendo en un pequeño piso alquilado en Carabanchel, un barrio obrero que me recordaba dolorosamente a mis orígenes. Cada mañana, al despertarme, tenía que recordarme que no era una pesadilla, que esta era mi nueva realidad. Buscar trabajo fue una experiencia humillante. Nadie quería contratar a la famosa Isabel Fernández, la empresaria caída en desgracia. En las entrevistas, veía la desconfianza en los ojos de los entrevistadores. ¿Cómo podían confiar en alguien que había perdido un imperio? Finalmente, después de semanas de búsqueda infructuosa, me vi obligada a aceptar un trabajo como cajera en un supermercado. Yo, que una vez había dirigido una empresa con miles de empleados, ahora pasaba productos por un escáner 8 horas al día. El primer día de trabajo fue una prueba de fuego para mi orgullo. Me temblaban las manos mientras aprendía a usar la caja registradora. Cada vez que un cliente me miraba con ese destello de reconocimiento en los ojos, sentía que me encogía un poco más. Una tarde, una señora mayor se acercó a mi caja. Mientras le cobraba su compra, me miró fijamente y dijo: «Usted es Isabel Fernández, ¿verdad?» La vi en las noticias. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué vendría ahora? ¿Insultos? ¿Burlas? Pero para mi sorpresa, la señora me tomó la mano y dijo con voz suave: «Debe ser muy duro, cariño. Pero no se rinda. Todos merecemos una segunda oportunidad». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Los días en el supermercado se convirtieron en una rutina. Poco a poco, fui conociendo a mis compañeros de trabajo. Gente sencilla, trabajadora, que me trataba como a una más. No había adulación ni envidia, solo compañerismo honesto. Una noche, después de mi turno, mi compañera Ana me invitó a tomar unas cañas en un bar cercano. Al principio dudé, pero finalmente acepté. Sentada en aquel bar de barrio, bebiendo cerveza barata y comiendo tapas de tortilla, me di cuenta de que hacía años que no me sentía tan normal. Ana me contó sobre su vida, sus luchas diarias para llegar a fin de mes, sus sueños de abrir algún día su propia peluquería. La escuché con atención, fascinada por la resiliencia y el optimismo que mostraba a pesar de las dificultades. «¿Sabes, Isabel?», me dijo Ana mientras regresábamos a casa. «A veces pienso que la gente como tú, que lo ha tenido todo, no sabe lo que es realmente importante en la vida». Sus palabras me dejaron pensando toda la noche. ¿Tenía razón? Había estado tan obsesionada con el éxito y el dinero que había perdido de vista lo verdaderamente importante. A medida que pasaban los días, empecé a ver mi situación bajo una nueva luz. Sí, había perdido mi fortuna, mi estatus, mi vida de lujos. Pero también había ganado algo, una perspectiva nueva, una humildad que nunca antes había conocido. Comencé a apreciar las pequeñas cosas. El sabor de un café recién hecho por la mañana. La satisfacción de un trabajo bien hecho, aunque fuera algo tan simple como organizar los estantes del supermercado. La camaradería con mis compañeros de trabajo, que me trataban como a una igual, no como a una celebridad caída. Un día, mientras limpiaba mi pequeño piso, encontré una vieja foto de mis padres. La miré largo rato, recordando sus sacrificios, su amor incondicional. ¿Qué pensarían de mí ahora? ¿Estarían decepcionados de ver a su hija, que una vez fue tan exitosa, reducida a esto? Pero entonces recordé las palabras de mi padre: «Isa, tú vas a llegar lejos». Y me di cuenta de que lejos no necesariamente significaba riqueza o fama. Tal vez significaba crecer como persona, aprender de los errores, encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Esa noche, tomé una decisión. No iba a ser la víctima de mi propia historia. Sí, había caído desde lo más alto, pero eso no significaba que no pudiera volver a levantarme. Al día siguiente, mientras trabajaba en la caja del supermercado, vi un anuncio en el tablón de anuncios. Se buscaba personal de limpieza para una empresa en el centro de Madrid. El salario era mejor que el del supermercado, y los horarios me permitirían tomar clases nocturnas para actualizar mis habilidades. Con el corazón latiendo fuerte,
Anoté el número de teléfono. Esa misma tarde, después de mi turno, llamé para concertar una entrevista. La entrevista era en una lujosa mansión en La Moraleja, un recordatorio doloroso de la vida que había perdido. Mientras esperaba en el vestíbulo, sentí una mezcla de nervios y determinación. Sabía que este podría ser el primer paso hacia mi nueva vida. Cuando la puerta se abrió y vi quién era el dueño de la casa, sentí que el mundo se detenía. Allí, frente a mí, estaba Roberto Méndez, uno de los empresarios más ricos de España y, en otro tiempo, mi rival en los negocios. Nuestras miradas se cruzaron, y vi el reconocimiento en sus ojos. Por un momento, temí que me echara, que se burlara de mi caída. Pero para mi sorpresa, vi algo diferente en su mirada. ¿Era compasión? ¿Curiosidad? Isabel Fernández, dijo con voz suave. Nunca pensé que te vería aquí. Y así, parada en el umbral de esa mansión, sentí que estaba al borde de algo nuevo. Una nueva etapa de mi vida estaba a punto de comenzar, y aunque no sabía qué me depararía el futuro, estaba lista para enfrentarlo con la misma determinación que me había llevado a la cima una vez. Mi caída desde la cima había sido dolorosa, sí. Pero quizás, solo quizás, era el comienzo de un ascenso aún más significativo. El corazón me latía con fuerza mientras seguía a Roberto Méndez por los pasillos de mármol de su mansión en La Moraleja. Cada paso que daba sobre ese suelo pulido era un recordatorio doloroso de la vida que había perdido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que reconocí al instante, un Picasso aquí, un Miró allá. En otra época, yo también había tenido una colección similar. Por aquí, Isabel, dijo Roberto, guiándome hacia lo que parecía ser su despacho. Su voz tenía un tono que no pude descifrar. ¿Era lástima? ¿Curiosidad? ¿O quizás un toque de satisfacción al ver a una antigua rival caída en desgracia? Entramos en una habitación amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Roberto me indicó que me sentara en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Me senté, sintiéndome incómoda en mi sencillo traje comprado en Zara, tan fuera de lugar en este entorno de lujo. Bueno, Isabel, comenzó Roberto, sentándose frente a mí. Debo admitir que cuando mi ama de llaves me dijo que una tal Isabel Fernández había solicitado el puesto de limpieza, pensé que era una broma. Sentí que me sonrojaba. La vida da muchas vueltas, Roberto, respondí, tratando de mantener la compostura. Supongo que ahora soy el hazmerreír del mundo empresarial español. Roberto me miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza. No, Isabel. No eres un hazmerreír. Eres un recordatorio de lo frágil que puede ser el éxito. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba burlas, quizás incluso desprecio, pero no esta, ¿comprensión? ¿Recuerdas la última vez que nos vimos?, preguntó Roberto de repente. ¿Cómo olvidarlo? Había sido en la gala anual de la Cámara de Comercio de Madrid, hace apenas 2 años. Yo acababa de cerrar un trato multimillonario que me había puesto por delante de Roberto en la lista de los más ricos de España. Recuerdo haber brindado con champán Dom Pérignon, rodeada de aduladores, mientras veía a Roberto observándome desde el otro lado del salón. Sí, lo recuerdo, respondí en voz baja. Esa noche, continuó Roberto, pensé que daría cualquier cosa por estar en tu lugar. Y ahora, mírate. Sentí que la ira se encendía dentro de mí. Si me has hecho venir aquí solo para regodearte, Roberto, puedo irme ahora mismo, dije, haciendo ademán de levantarme. No, espera, dijo rápidamente, levantando una mano. Lo siento, eso ha sonado mal. Lo que quiero decir es que esa noche me di cuenta de algo importante. Me volví a sentar, intrigada a pesar de mí misma. ¿Y qué fue eso? Que todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba su lujoso despacho, no significa nada si no tienes paz mental. Esa noche, Isabel, vi en tus ojos la misma inquietud que yo sentía. Siempre buscando el próximo trato, la próxima adquisición, nunca satisfechos, siempre temiendo perderlo todo. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tenía razón. Incluso en la cima de mi éxito, nunca me había sentido verdaderamente satisfecha o segura. Y ahora que lo has perdido todo,
continuó Roberto, ¿cómo te sientes? Respiré hondo, considerando mi respuesta. Asustada, admití finalmente. Pero también liberada, en cierto modo. Ya no tengo que pretender ser alguien que no soy. Roberto asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Isabel, voy a ser franco contigo. No necesito una empleada de limpieza. Tengo un equipo que se encarga de eso. Sentí que mi corazón se hundía. Había sido una pérdida de tiempo venir aquí. Pero, continuó, creo que podría necesitar tu ayuda en algo más. Lo miré, confundida. ¿Mi ayuda? ¿En qué podría ayudarte yo ahora? Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Isabel, estoy metido en un lío. Un lío grande. Y creo que tú, con tu experiencia y tu nueva perspectiva, podrías ser exactamente lo que necesito para salir de él. Mi mente daba vueltas. Roberto Méndez, el empresario intachable, el Golden Boy de la economía española, ¿estaba en problemas? ¿Y me estaba pidiendo ayuda a mí, la caída en desgracia Isabel Fernández? No entiendo, dije finalmente. ¿Qué tipo de problemas? Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. El tipo de problemas que pueden hundir un imperio, dijo en voz baja. El tipo de problemas que tú conoces muy bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Conocía esa sensación, el vértigo de sentir que todo lo que has construido está a punto de desmoronarse. Roberto, dije con cautela, ¿estás seguro de que quieres confiar en mí? Después de todo, ya no soy nadie en el mundo de los negocios. Se volvió hacia mí, una sonrisa triste en su rostro. Precisamente por eso, Isabel. Ya no tienes nada que perder, ¿verdad? Y has aprendido lecciones que yo apenas estoy empezando a entender. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería salir corriendo de allí, volver a mi pequeño piso en Carabanchel y olvidar que esto había sucedido. Pero otra parte, la parte que una vez había dirigido un imperio empresarial, se sentía intrigada, incluso emocionada ante el desafío. Antes de que decidas, dijo Roberto, volviendo a sentarse, déjame explicarte la situación. Durante la siguiente hora, Roberto me contó una historia que me dejó atónita. Habló de inversiones arriesgadas, de préstamos ocultos, de maniobras financieras al borde de la legalidad. Me contó cómo, en su afán por mantenerse en la cima, había tomado decisiones cada vez más desesperadas. El problema, concluyó, es que ahora estoy atrapado. Si intento desenredar este lío, todo se vendrá abajo. Pero si no hago nada, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubra lo que he hecho. Lo miré, reconociendo en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido meses atrás. ¿Y qué quieres que haga yo?, pregunté. Quiero que me ayudes a solucionarlo, respondió. Quiero que uses tu experiencia, tu conocimiento del mundo empresarial, para ayudarme a salir de este lío sin perderlo todo. Me reí sin humor. ¿Y por qué crees que puedo hacer eso? Ya viste cómo acabé yo. Precisamente, dijo Roberto. Tú ya pasaste por esto. Sabes lo que se siente al caer desde lo más alto. Y, lo más importante, has sobrevivido. Has encontrado una manera de seguir adelante. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto, había sobrevivido. Había perdido todo lo material, pero había ganado una perspectiva que antes no tenía. Además, continuó Roberto, te ofrezco algo a cambio. ¿Qué podrías ofrecerme?, pregunté, escéptica. Una oportunidad de volver, respondió. No a tu antigua vida, no a los excesos y la presión constante. Pero sí a un lugar donde tus habilidades y tu experiencia sean valoradas. Un trabajo en mi empresa, con un salario justo y la oportunidad de reconstruir tu reputación. Me quedé sin palabras. Era una oferta tentadora, mucho más de lo que había esperado cuando vine aquí buscando un trabajo de limpieza. ¿Y si no puedo ayudarte?, pregunté finalmente. Roberto se encogió de hombros. Entonces nos despedimos como amigos, y tú te vas con un trabajo de todos modos. Considéralo mi manera de compensar por todos esos años de rivalidad. Me levanté y caminé hacia la ventana,
necesitando un momento para pensar. El jardín se extendía ante mí, un oasis de verdor en medio de la ciudad. En la distancia, podía ver los rascacielos de Madrid, donde una vez había tenido mi oficina. Pensé en mi vida actual, en el pequeño piso en Carabanchel, en las largas horas en el supermercado. Pensé en mis padres, en su orgullo cuando alcancé el éxito y en su amor incondicional cuando lo perdí todo. Y entonces pensé en algo que mi padre solía decir: Isa, en la vida hay que saber caer, pero más importante aún es saber levantarse. Me volví hacia Roberto. De acuerdo, dije. Te ayudaré. La sonrisa de alivio en su rostro fue inmediata. Se levantó y me tendió la mano. Gracias, Isabel. No sabes cuánto significa esto para mí. Mientras estrechaba su mano, sentí una mezcla de emociones, nerviosismo, expectación, pero también una extraña sensación de propósito que no había sentido en meses. Pero tengo una condición, añadí. Roberto alzó una ceja. ¿Cuál? Quiero que hagamos las cosas bien esta vez, dije. Nada de atajos, nada de maniobras al borde de la legalidad. Si vamos a arreglar esto, lo haremos de la manera correcta. Roberto me miró fijamente por un momento, luego asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de cambiar la forma en que hacemos las cosas. Salí de la mansión de Roberto esa tarde con la cabeza dando vueltas. El sol de Madrid brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que brillaba también para mí. Mientras esperaba el autobús de vuelta a Carabanchel, pensé en el giro inesperado que había dado mi vida. Hace apenas unas horas, había venido aquí buscando un trabajo de limpieza. Ahora, estaba a punto de sumergirme de nuevo en el mundo de los negocios de alto nivel. Pero esta vez sería diferente. Ya no era la Isabel Fernández obsesionada con el poder y el dinero. Era una nueva versión de mí misma, una que había aprendido el valor de la humildad, de la honestidad, de hacer las cosas correctamente. El autobús llegó y me subí, mezclándome con los trabajadores que regresaban a casa después de un largo día. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Madrid, miré por la ventana y vi el reflejo de una mujer que había caído desde lo más alto, pero que ahora tenía la oportunidad de volver a levantarse. Y esta vez, me prometí a mí misma, lo haría bien. Los días siguientes a mi encuentro con Roberto Méndez fueron un torbellino de emociones y actividad. Cada mañana, me despertaba en mi pequeño piso de Carabanchel con una mezcla de nerviosismo y emoción. El contraste entre mi nueva vida y el mundo al que estaba a punto de regresar no podía ser más marcado. Mi primer día de trabajo en la empresa de Roberto comenzó temprano. Me vestí con el único traje formal que me quedaba, un conjunto negro que había sobrevivido a la venta forzosa de mi guardarropa. Mientras me miraba en el espejo, recordé las palabras de mi madre: la ropa no hace a la persona, Isa. Es lo que llevas dentro lo que cuenta. Tomé el metro hasta la Castellana, donde se alzaba el imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Méndez Corporación. Al entrar en el vestíbulo, sentí las miradas curiosas de los empleados. No sabía si me reconocían como la antigua rival caída en desgracia de su jefe, o si simplemente se preguntaban quién era esta nueva cara. Roberto me recibió en su oficina con una sonrisa tensa. Buenos días, Isabel. ¿Lista para empezar? Asentí, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Lista. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, respondió Roberto, señalando una pila de carpetas en su escritorio. Estos son los informes financieros de los últimos 5 años. Necesito que los revises con lupa. Busca cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Pasé los siguientes días sumergida en un mar de números, gráficos y balances. Al principio, todo parecía estar en orden. La empresa de Roberto, especializada en tecnología y energías renovables, mostraba un crecimiento constante y saludable. Pero a medida que profundizaba, empecé a notar pequeñas discrepancias, transferencias que no cuadraban del todo. Una tarde, mientras revisaba los informes del tercer trimestre del año anterior, algo llamó mi atención. Había una serie de transferencias a una empresa llamada Green Future SL que parecían desproporcionadamente grandes para el tamaño del proyecto que supuestamente financiaban. Decidí investigar más a fondo. Usando mis antiguos contactos en el mundo empresarial,
logré obtener más información sobre Green Future. Para mi sorpresa, descubrí que la empresa había sido fundada apenas unas semanas antes de recibir la primera transferencia de Méndez Corporación. Esa noche, mientras cenaba un plato de lentejas en mi pequeña cocina, no podía dejar de darle vueltas al asunto. ¿Qué estaba pasando realmente con Green Future? ¿Era esto parte de los problemas que Roberto había mencionado? Al día siguiente, decidí abordar el tema directamente con Roberto. Lo encontré en su oficina, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, rápidamente terminó la llamada. Roberto, comencé, necesito preguntarte sobre Green Future. Vi cómo su rostro palidecía ligeramente. ¿Qué pasa con Green Future?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Le expliqué mis hallazgos, las transferencias sospechosas, la reciente fundación de la empresa. Roberto me escuchó en silencio, su expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Isabel, dijo finalmente, hay cosas que no te he contado. Cosas que, bueno, que esperaba poder resolver sin involucrar a nadie más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Roberto, si voy a ayudarte, necesito saber toda la verdad. No puedo trabajar a ciegas. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en sus ojos. Tienes razón. Te lo contaré todo. Pero no aquí. Esta noche, en mi casa. Es más seguro. Esa noche, mientras conducía hacia la moraleja, mi mente daba vueltas. ¿En qué me había metido? ¿Qué secretos oscuros estaba a punto de descubrir? Llegué a la mansión de Roberto poco después de las 9. La noche madrileña era cálida, y el aroma de los jazmines del jardín llenaba el aire. Roberto me recibió en la puerta, vestido de manera informal, muy diferente al empresario impecable que solía ser. Me guió hasta su despacho, el mismo donde habíamos tenido nuestra primera conversación semanas atrás. Pero esta vez, en lugar de sentarnos frente a frente, Roberto se dirigió a un panel en la pared y, para mi sorpresa, lo deslizó revelando una caja fuerte oculta. Lo que estoy a punto de mostrarte, dijo mientras introducía la combinación, podría destruirme si cae en las manos equivocadas. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Cuando la abrió, vi documentos, fotografías y lo que parecían ser transcripciones de conversaciones. Green Future, comenzó Roberto, no es solo una empresa. Es una fachada para algo mucho más grande y mucho más peligroso. Durante las siguientes horas, Roberto me contó una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Green Future, me explicó, era parte de una red de empresas fantasma utilizadas para canalizar fondos hacia proyectos de dudosa legalidad. Algunos de estos proyectos involucraban tecnologías experimentales que bordeaban lo ético, otros eran simplemente formas elaboradas de evasión fiscal. ¿Cómo te involucraste en esto?, pregunté, aturdida por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Roberto suspiró profundamente. Comenzó hace unos años. Estábamos perdiendo terreno frente a la competencia china en el sector de energías renovables. Un antiguo compañero de universidad me contactó, ofreciéndome acceso a tecnología de vanguardia que nos daría una ventaja significativa. Al principio, parecía demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. Me explicó cómo, poco a poco, se fue enredando en una telaraña de favores, sobornos y acuerdos bajo la mesa. Cada paso lo llevaba más profundo, haciéndole más difícil salir. Ahora, concluyó, estoy atrapado. Si intento desmantelar esta red, me hundiré con ella. Pero si no hago nada, es solo cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar toda esta información. Parte de mí quería salir corriendo, olvidar todo lo que había escuchado y volver a mi simple vida en Carabanchel. Pero otra parte, la parte que una vez había sido una de las empresarias más exitosas de España, veía esto como un desafío, un rompecabezas complejo que necesitaba ser resuelto. Roberto, dije finalmente, lo que me estás contando es, bueno, es un desastre. Pero creo que podemos encontrar una salida. Vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿De verdad lo crees? Asentí. No será fácil,
y definitivamente no será rápido. Pero si trabajamos juntos, si somos cuidadosos y estratégicos, creo que podemos desenredar este lío sin que todo se venga abajo. Durante las semanas siguientes, Roberto y yo trabajamos incansablemente. Pasábamos días enteros encerrados en su despacho, analizando documentos, trazando diagramas de flujo de dinero, buscando lagunas legales que pudiéramos aprovechar. Poco a poco, empezamos a ver un camino a seguir. La clave, descubrimos, estaba en desmantelar la red de empresas fantasma gradualmente, redirigiendo los fondos de manera que pareciera una reestructuración empresarial legítima. Sin embargo, a medida que profundizábamos en la investigación, empecé a notar algo extraño. Había inconsistencias en la historia de Roberto, detalles que no cuadraban del todo. Y entonces, una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Era una foto, tomada varios años atrás, que mostraba a Roberto estrechando la mano de un hombre que yo conocía muy bien. Un hombre que había sido clave en mi propia caída, Miguel Sánchez, el inversor que había orquestado el colapso de mi imperio empresarial. De repente, todo empezó a encajar. Las piezas del rompecabezas se alinearon en mi mente, formando una imagen que me dejó sin aliento. ¿Era posible que Roberto hubiera estado involucrado en mi caída? ¿Que todo esto, incluso ofrecerme este trabajo, fuera parte de un plan más grande? Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi piso en Carabanchel, mi mente era un torbellino de dudas y sospechas. ¿Debía confrontar a Roberto? ¿Debía seguir fingiendo que no sabía nada y tratar de descubrir más? Decidí que necesitaba más información antes de tomar una decisión. Durante los días siguientes, mientras seguía trabajando con Roberto en la superficie, comencé mi propia investigación secreta. Usando mis antiguos contactos y algunas de las habilidades que había aprendido durante mi tiempo en la cima del mundo empresarial, empecé a tirar de los hilos, buscando la verdad oculta detrás de toda esta situación. Lo que descubrí me dejó atónita. No solo Roberto había estado involucrado en mi caída, sino que Green Future y toda la red de empresas fantasma eran parte de un plan mucho más grande. Un plan que involucraba a algunos de los nombres más poderosos del mundo empresarial y político español. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi pequeño piso, escuché un ruido fuera de mi puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces vi una sombra moverse bajo la rendija de la puerta. Alguien estaba allí, observando, esperando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, apagué todas las luces y me acerqué silenciosamente a la ventana. Vi un coche negro aparcado en la calle, con 2 hombres dentro que parecían estar vigilando mi edificio. En ese momento, me di cuenta de que estaba metida en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de salvar la empresa de Roberto o de limpiar mi nombre. Estaba en medio de una conspiración que podría sacudir los cimientos del poder en España. Sabía que tenía que actuar rápido. Reuní todos los documentos importantes, los metí en una mochila y salí por la escalera de incendios. Mientras caminaba rápidamente por las calles oscuras de Carabanchel, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? Decidí dirigirme al único lugar donde creía que podría estar segura, la casa de mi antigua asistente, Lucía. Ella había sido la única que se mantuvo leal incluso después de mi caída. Si alguien podía ayudarme ahora, era ella. Llegué a su pequeño apartamento en Lavapiés pasada la medianoche. Cuando Lucía abrió la puerta y me vio allí, pálida y agitada, con una mochila llena de documentos secretos, su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento en cuestión de segundos. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Durante las siguientes horas, le conté todo. Sobre Roberto, sobre Green Future, sobre la conspiración que había descubierto. Lucía escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. «Isabel», dijo finalmente, «esto es grande. Más grande de lo que puedes manejar sola. Necesitas ayuda». «¿Pero de quién?», pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. «No puedo confiar en nadie». Lucía me miró fijamente por un momento, luego se levantó y fue a buscar algo a su habitación. Volvió con una tarjeta de visita. «Hay alguien», dijo, entregándome la tarjeta. «Alguien que puede ayudarte a desentrañar todo esto y exponerlo de manera segura».
Miré la tarjeta. Era de un periodista de investigación del diario El País. Recordaba haber leído sus artículos, siempre incisivos, siempre dispuesto a enfrentarse al poder. ¿Estás segura?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Lucía asintió. Es nuestra mejor opción. Si alguien puede ayudarte a exponer la verdad sin que te maten en el proceso, es él. Esa noche, mientras yacía despierta en el sofá de Lucía, mirando al techo, me di cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían mi futuro, sino potencialmente el futuro de todo el país. Había comenzado esta aventura buscando redención, una oportunidad de volver al mundo que una vez conocí. Pero ahora me daba cuenta de que el verdadero desafío, la verdadera oportunidad, era mucho más grande. Tenía en mis manos la posibilidad de corregir no solo mis errores, sino los errores de un sistema corrupto y podrido. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ventana, tomé mi decisión. Iba a luchar. Iba a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. Ya no era la Isabel Fernández que buscaba el éxito a cualquier precio. Era una nueva versión de mí misma, una versión dispuesta a arriesgarlo todo por lo que era correcto. Con esa resolución en mente, me levanté y comencé a preparar mi próximo movimiento. El camino que tenía por delante sería peligroso, lleno de obstáculos y amenazas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente viva. La caída desde la cima me había enseñado muchas cosas, pero la lección más importante era esta: a veces, tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero propósito. Y mi propósito ahora estaba claro. Iba a desenmascarar la corrupción, a limpiar el sistema desde dentro. Los días siguientes a mi encuentro con Roberto fueron un torbellino de emociones y actividad. Cada mañana, me despertaba en mi modesto piso en Carabanchel con una mezcla de ansiedad y expectación. La rutina que había construido durante los últimos meses, despertar, ir al supermercado, volver a casa, ahora parecía lejana y ajena. Roberto me había proporcionado un pequeño despacho en un edificio discreto en el centro de Madrid, lejos de las miradas curiosas y los rumores del mundo empresarial. Allí, pasaba horas sumergida en documentos financieros, informes de auditoría y contratos. La magnitud del problema al que nos enfrentábamos se hacía más evidente con cada página que leía. Una tarde, mientras revisaba una pila particularmente compleja de documentos, el teléfono sonó. Era Roberto. Isabel, su voz sonaba tensa, necesito que vengas a la oficina principal. Ahora. El tono de urgencia en su voz me alarmó. ¿Qué ocurre? Te lo explicaré cuando llegues. Date prisa, por favor. Colgué el teléfono y salí corriendo del despacho. Mientras esperaba un taxi en la Gran Vía, mi mente daba vueltas. ¿Qué podría haber pasado? ¿Nos habían descubierto? ¿Estaba todo perdido? El viaje hasta la sede principal de las empresas de Roberto, un imponente edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, se me hizo eterno. Cuando finalmente llegué, la recepcionista me indicó que subiera directamente al último piso. Encontré a Roberto en su despacho, paseando nerviosamente de un lado a otro. Al verme entrar, se detuvo. Isabel, gracias a Dios que has llegado, dijo, gesticulando hacia una silla. Siéntate, por favor. Me senté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Roberto, ¿qué está pasando? Él se dejó caer en su silla, pasándose una mano por el pelo canoso. Acabo de recibir una llamada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Están iniciando una investigación sobre nuestras operaciones en Latinoamérica. Sentí que se me helaba la sangre. Las operaciones en Latinoamérica eran precisamente la parte más turbia de los negocios de Roberto, el nudo gordiano que habíamos estado intentando desenredar durante semanas. ¿Qué saben exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma. No mucho, por ahora, respondió Roberto. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a hacer las preguntas correctas. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre nosotros como una losa. Finalmente, Roberto habló. Isabel, creo que ha llegado el momento de tomar una decisión crucial. Lo miré, esperando que continuara. Tenemos dos opciones, dijo.
Podemos intentar encubrir todo, destruir pruebas, sobornar a quien sea necesario. O podemos hacer lo correcto, terminé por él. Roberto asintió lentamente. Sí. Podemos confesar, cooperar con la investigación, asumir las consecuencias. La tensión en la habitación era palpable. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Si optábamos por el encubrimiento, podríamos salvar el imperio empresarial de Roberto, pero viviríamos con el constante temor de ser descubiertos. Si elegíamos la verdad, significaría el fin de todo lo que Roberto había construido, y posiblemente consecuencias legales para ambos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el skyline de Madrid. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Abajo, la ciudad bullía de actividad, ajena al drama que se desarrollaba en este despacho. Pensé en mi propia caída, en cómo había perdido todo lo que creía importante. Pero también pensé en lo que había ganado, una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de lo que realmente importa en la vida. Roberto, dije finalmente, volviéndome hacia él, creo que sabes cuál es la decisión correcta. Él me miró, una mezcla de miedo y resignación en sus ojos. Lo sé. Pero tengo miedo, Isabel. He trabajado toda mi vida para construir esto. La idea de perderlo todo. Me acerqué a su escritorio y me senté frente a él. Te entiendo mejor que nadie, Roberto. Yo ya pasé por eso. Y sí, es aterrador. Pero te diré algo, hay vida después de la caída. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque lo he vivido, respondí. Perdí todo lo que creía que me definía, mi empresa, mi dinero, mi estatus. Y sí, fue doloroso. Pero también fue liberador. Por primera vez en años, pude ver quién era realmente, sin todas las capas de pretensión y expectativas. Roberto guardó silencio, reflexionando sobre mis palabras. Además, continué, piensa en la alternativa. Si intentamos encubrir esto, viviremos constantemente mirando por encima del hombro, esperando que nos descubran. ¿Es esa la vida que quieres? Él negó con la cabeza lentamente. No, no lo es. Entonces ya tienes tu respuesta, dije suavemente. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana, ocupando el lugar donde yo había estado momentos antes. Lo vi mirar la ciudad, como si estuviera despidiéndose silenciosamente del imperio que había construido. ¿Sabes?, dijo sin volverse, cuando era joven, soñaba con cambiar el mundo. Quería construir algo que dejara huella, que hiciera una diferencia. Se volvió hacia mí, una sonrisa triste en su rostro. Y mira dónde he terminado. Atrapado en una red de mentiras y engaños, todo por mantener las apariencias. Me levanté y me acerqué a él. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Roberto. Tal vez esta sea tu oportunidad de dejar realmente una huella, demostrar que incluso en el mundo de los negocios, la integridad aún importa. Él asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de afrontar las consecuencias de mis acciones. En ese momento, sentí una oleada de respeto por Roberto. Tomar esta decisión requería más coraje que cualquier negocio arriesgado que hubiera hecho en el pasado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, respondí, preparamos nuestra estrategia. Vamos a cooperar plenamente con la investigación, pero lo haremos de manera inteligente. Necesitamos proteger a los empleados inocentes, asegurarnos de que las consecuencias caigan sobre los verdaderos responsables. Pasamos las siguientes horas delineando un plan. Decidimos que al día siguiente, Roberto convocaría una reunión de emergencia con la junta directiva. Allí, revelaría la verdad sobre la situación y anunciaría su intención de cooperar plenamente con las autoridades. También acordamos que yo me encargaría de preparar un informe detallado de todas las irregularidades que habíamos descubierto. Este informe sería entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como muestra de nuestra voluntad de cooperar. Cuando finalmente terminamos, el sol ya había salido. Habíamos pasado toda la noche trabajando, pero por primera vez en semanas, sentía una sensación de paz. Sabía que los días que vendrían serían difíciles, pero también sabía que estábamos haciendo lo correcto. Isabel,
dijo Roberto mientras me preparaba para irme, gracias. No sé si hubiera tenido el valor de hacer esto sin ti. Le sonreí. Tú tomaste la decisión, Roberto. Yo solo te mostré el camino. Salí del edificio y caminé por el Paseo de la Castellana, viendo cómo la ciudad despertaba. Los primeros trabajadores comenzaban a llenar las calles, las cafeterías abrían sus puertas. La vida seguía, ajena al drama que se había desarrollado durante la noche en aquel despacho en lo alto de un rascacielos. Me detuve en una pequeña cafetería y pedí un café con leche y un croissant. Mientras desayunaba, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Hacía apenas unas semanas, había estado limpiando pisos y trabajando en un supermercado. Ahora, estaba en el centro de una de las decisiones empresariales más importantes de España. La vida da muchas vueltas, pensé. Y a veces, esas vueltas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como habíamos planeado, Roberto convocó la reunión de la junta directiva. Estuve presente, observando desde un rincón mientras él revelaba la verdad sobre la situación de la empresa. La reacción fue, como era de esperar, de shock e incredulidad. Vi cómo los rostros de los ejecutivos pasaban de la confusión a la ira, y finalmente a una resignación sombría. Algunos gritaron, otros amenazaron con demandar. Pero al final, la mayoría entendió que la decisión de Roberto era la única salida honorable. Mientras tanto, yo trabajaba incansablemente en el informe para la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cada noche, me quedaba hasta tarde en mi pequeño despacho, revisando documentos, cruzando datos, asegurándome de que cada detalle estuviera correctamente documentado. Una semana después de nuestra decisión crucial, Roberto y yo nos presentamos en las oficinas de la comisión. Llevábamos con nosotros cajas llenas de documentos y un informe de más de 500 páginas detallando todas las irregularidades que habíamos descubierto. La reunión duró horas. Los funcionarios de la comisión escucharon en silencio mientras Roberto confesaba sus errores y yo explicaba los detalles técnicos de lo que había sucedido. Cuando terminamos, el director de la comisión nos miró fijamente. Señor Méndez, señora Fernández, dijo, debo admitir que estoy impresionado por su honestidad y cooperación. Sin embargo, deben entender que las consecuencias de estas acciones serán severas. Asentimos. Lo sabíamos, lo habíamos aceptado desde el momento en que tomamos la decisión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias, entrevistas con abogados y negociaciones. Como habíamos esperado, las acciones de las empresas de Roberto se desplomaron en cuanto la noticia se hizo pública. Los medios de comunicación se volvieron locos, con titulares sensacionalistas sobre el fin del Imperio Méndez y la caída del último titán. Pero en medio de todo el caos, sentí una extraña sensación de calma. Sabía que estábamos haciendo lo correcto, y eso me daba fuerza para enfrentar cada nuevo desafío. Una tarde, mientras tomábamos un café en una pequeña terraza cerca de la Plaza Mayor, Roberto me miró con una sonrisa cansada. ¿Sabes, Isabel? Cuando te contraté, pensé que me ayudarías a salvar mi imperio. Pero en realidad, me has ayudado a salvar algo mucho más importante, mi integridad. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, Roberto. Pero tú tomaste la decisión. Yo solo te mostré que era posible. Mientras veíamos el ir y venir de la gente en la plaza, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. 2 ex-titanes del mundo empresarial, caídos en desgracia, pero de alguna manera más en paz con nosotros mismos que nunca. La decisión crucial que habíamos tomado aquella noche en el despacho de Roberto había cambiado nuestras vidas para siempre. Habíamos perdido fortunas, reputaciones, el respeto de muchos de nuestros antiguos colegas. Pero habíamos ganado algo mucho más valioso, la capacidad de mirarnos al espejo cada mañana y sentirnos orgullosos de quienes éramos. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, me di cuenta de que esta no era el final de nuestra historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la integridad y la honestidad serían nuestras guías. La decisión crucial que habíamos tomado nos había llevado por un camino difícil, pero también nos había mostrado una verdad fundamental, que incluso en el mundo de los negocios, donde el dinero y el poder a menudo parecen ser lo único que importa, aún hay espacio para la redención y el crecimiento personal.
y mientras Roberto y yo nos despedíamos esa tarde, sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre recordaríamos este momento como el punto de inflexión en nuestras vidas. El momento en que decidimos que ser fieles a nosotros mismos era más importante que cualquier riqueza o poder. La noche cayó sobre Madrid, y con ella, la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta. Una decisión que, aunque difícil, nos había liberado de las cadenas de la culpa y el miedo. Una decisión que nos permitiría, finalmente, dormir en paz. Las semanas que siguieron a nuestra decisión de confesar y cooperar con las autoridades fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas confrontaciones, sobre todo, la necesidad constante de enfrentar la verdad, por dura que fuera. Una mañana particularmente tensa, me encontraba en mi pequeño despacho en el centro de Madrid, revisando una montaña de documentos. El café en mi taza se había enfriado hacía horas, olvidado en medio del caos de papeles y carpetas. De repente, la puerta se abrió de golpe. Era Roberto, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Isabel, dijo, su voz apenas un susurro ronco, tenemos un problema. Me incorporé de inmediato, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. ¿Qué ha pasado? Roberto se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Acabo de recibir una llamada de Javier Martínez. El nombre hizo que se me helara la sangre. Javier Martínez era uno de los ejecutivos más poderosos de la empresa de Roberto, conocido por su agresividad en los negocios y su falta de escrúpulos. ¿Qué quería?, pregunté, temiendo la respuesta. Dice que tiene pruebas, respondió Roberto, pasándose una mano temblorosa por el pelo canoso. Pruebas de que hemos estado ocultando información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me quedé sin aliento. Pero eso es imposible. Hemos sido completamente transparentes. Roberto asintió lentamente. Lo sé. Pero Javier dice que tiene documentos que demuestran lo contrario. Quiere reunirse con nosotros esta tarde en la terraza del casino. La terraza del casino, un restaurante exclusivo en el corazón de Madrid, era un lugar frecuente de reuniones de negocios de alto nivel. El hecho de que Javier hubiera elegido un lugar tan público para esta confrontación me preocupó aún más. ¿Crees que es una trampa?, pregunté. Roberto se encogió de hombros, la derrota visible en cada línea de su rostro. No lo sé, Isabel. Pero no tenemos opción. Si realmente tiene algo, no podemos arriesgarnos a que lo haga público. Asentí, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. De acuerdo. Iremos juntos. Las horas hasta la reunión pasaron con una lentitud agonizante. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando todos los posibles escenarios que podríamos enfrentar. Cuando finalmente llegó la hora, Roberto y yo nos dirigimos a la terraza del casino. El sol de la tarde madrileña bañaba las calles de luz dorada, pero yo apenas lo notaba. Mi corazón latía con fuerza mientras subíamos en el ascensor hasta la azotea donde se encontraba el restaurante. Javier ya estaba allí cuando llegamos, sentado en una mesa con vistas a la Gran Vía. Su traje impecable y su sonrisa confiada contrastaban fuertemente con nuestros rostros tensos y cansados. Roberto, Isabel, nos saludó con una falsa cordialidad. Por favor, siéntense. Nos sentamos, intercambiando miradas nerviosas. Un camarero se acercó para tomar nuestro pedido, pero Javier lo despidió con un gesto. Vayamos al grano, dijo, inclinándose hacia adelante. Tengo algo que ustedes querrán ver. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Roberto lo abrió con manos temblorosas y sacó varios documentos. A medida que los leía, vi cómo su rostro palidecía aún más. Esto es una falsificación, dijo finalmente, su voz apenas audible. Javier sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Oh, te aseguro que son muy reales. Y tengo más de dónde vinieron estos. Sentí que la ira crecía dentro de mí. ¿Qué es lo que quieres, Javier?, pregunté, luchando por mantener la calma. Su sonrisa se ensanchó. Es simple. Quiero que me nombren CEO de la empresa. Roberto anunciará su retiro por motivos de salud, y tú, querida Isabel,
desaparecerá silenciosamente. La audacia de su demanda me dejó sin palabras por un momento. Miré a Roberto, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Y si nos negamos?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Javier se recostó en su silla, la imagen misma de la confianza. Entonces estos documentos llegarán a manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de todos los principales periódicos del país. Imaginen los titulares: El Imperio Méndez, una farsa de principio a fin. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el bullicio de la Gran Vía debajo de nosotros, la vida normal continuando ajena a la crisis que se desarrollaba en esta terraza. Fue en ese momento, mirando a Javier con su sonrisa arrogante, a Roberto derrotado y encorvado, que algo se encendió dentro de mí. Una determinación feroz que no había sentido en años. No, dije, mi voz firme y clara. Tanto Javier como Roberto me miraron sorprendidos. No, repitió Javier, la sonrisa vacilando en su rostro. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. No, Javier. No vamos a ceder ante tu chantaje. Isabel, comenzó Roberto, pero lo interrumpí con un gesto. Hemos cometido errores, es cierto, continué. Pero hemos estado trabajando incansablemente para corregirlos. Hemos sido honestos con las autoridades, con nuestros empleados, con nosotros mismos. Y no voy a permitir que destruyas todo eso con tus mentiras. Javier se rió, pero pude ver un atisbo de duda en sus ojos. ¿Mentiras? Tengo pruebas. Pruebas falsificadas, lo interrumpí. Y estoy dispuesta a apostar que no tienes nada más que esos documentos que nos acabas de mostrar. Vi cómo la duda en sus ojos se convertía en miedo. Había dado en el clavo. Escúchame bien, Javier, continué, mi voz baja pero intensa. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Vamos a ir directamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y vamos a contarles todo sobre tu intento de chantaje. No te atreverías, siseó Javier, pero pude ver que estaba perdiendo la confianza. Oh, sí que me atrevo, respondí. ¿Sabes por qué? Porque ya no tengo nada que perder. Ya lo perdí todo una vez, y sobreviví. Y he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir con miedo. Me levanté, y para mi sorpresa, Roberto hizo lo mismo. Vamos, Roberto, dije. Tenemos una cita con la verdad. Dejamos a Javier sentado allí, boquiabierto y sin palabras. Mientras bajábamos en el ascensor, Roberto me miró con una mezcla de asombro y admiración. Isabel, dijo suavemente, gracias. No sé si hubiera tenido la fuerza para enfrentarlo solo. Le sonreí, sintiendo una oleada de afecto por este hombre que, como yo, estaba luchando por redimirse. No estás solo, Roberto. Estamos en esto juntos. Las horas siguientes fueron un torbellino. Tal como había prometido, fuimos directamente a las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Allí, en una sala de reuniones austera, contamos toda la historia, nuestros errores originales, nuestros esfuerzos por corregirlos, y ahora, el intento de chantaje de Javier. Los funcionarios de la comisión escucharon en silencio, sus rostros impasibles. Cuando terminamos, el director nos miró fijamente. Señor Méndez, señora Fernández, dijo finalmente, debo admitir que estoy impresionado por su honestidad. No muchas personas en su posición habrían elegido este camino. Sentí una oleada de alivio, pero sabía que esto no era el final. Sin embargo, continuó el director, el hecho es que se han cometido irregularidades graves. Habrá consecuencias. Asentimos. Lo sabíamos, lo habíamos aceptado desde el principio. Pero, añadió, su cooperación y transparencia serán tomadas en cuenta. Y por supuesto, investigaremos a fondo las acusaciones contra el señor Martínez. Cuando salimos de las oficinas de la comisión, ya era de noche. Las luces de Madrid brillaban a nuestro alrededor, la ciudad vibrante y llena de vida como siempre. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto mientras caminábamos por la Castellana. Me detuve y miré hacia el cielo estrellado. Ahora, dije, seguimos adelante. Un día a la vez,
una verdad a la vez. Los días y semanas que siguieron fueron difíciles. Hubo más reuniones, más interrogatorios, más explicaciones. La prensa se volvió loca cuando la historia salió a la luz. El escándalo Méndez, lo llamaron. Nuestras caras estaban en todos los periódicos, en todos los noticieros. Pero en medio de todo el caos, sentí una extraña paz. Ya no teníamos que escondernos, ya no teníamos que fingir. Por primera vez en años, podíamos mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de quienes éramos. Una tarde, mientras tomábamos un café en una pequeña terraza en el barrio de las Letras, Roberto me miró con una sonrisa cansada pero genuina. «Sabes, Isabel», dijo. «Cuando todo esto empezó, pensé que estaba viviendo mi peor pesadilla. Pero ahora me doy cuenta de que es lo mejor que me ha pasado». Lo miré sorprendida. «¿En serio?», asintió. «Sí. Por primera vez en décadas, me siento libre. Ya no tengo que pretender ser alguien que no soy. Ya no tengo que vivir con miedo de ser descubierto. Es como si me hubiera quitado un peso enorme de encima». Entendía perfectamente lo que quería decir. Yo misma había experimentado esa sensación de liberación cuando perdí todo la primera vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la liberación venía de haber elegido hacer lo correcto, a pesar de las consecuencias. «Roberto», dije suavemente, «estoy orgullosa de ti. De nosotros. No ha sido fácil, pero hemos hecho lo correcto». Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias, Isabel. No sé si hubiera tenido el valor de hacer esto sin ti». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. Habíamos enfrentado la verdad, por dura que fuera. Habíamos confrontado nuestros errores y a aquellos que querían aprovecharse de ellos. Y en el proceso, habíamos descubierto una fuerza que no sabíamos que teníamos. La confrontación con Javier en la terraza del casino había sido un punto de inflexión. En ese momento, cuando todo parecía perdido, habíamos encontrado la fuerza para defender la verdad. Y esa decisión lo había cambiado todo. Ahora, mientras veíamos pasar a la gente por la calle, ocupada en sus propias vidas, me di cuenta de que nuestra historia estaba lejos de terminar. Sí, habría más desafíos por delante. Sí, habría consecuencias que enfrentar. Pero ya no teníamos miedo. Porque habíamos descubierto que la verdad, por dolorosa que fuera al principio, era el camino hacia la verdadera libertad. Y esa verdad nos había llevado a una confrontación no solo con aquellos que querían aprovecharse de nosotros, sino también con nosotros mismos. Y en esa confrontación, habíamos encontrado algo que valía más que cualquier fortuna que hubiéramos perdido, nuestra integridad. Mientras la noche caía sobre Madrid, Roberto y yo nos despedimos, cada uno dirigiéndose a su casa. Pero sabíamos que ya no estábamos solos. Habíamos formado un vínculo forjado en la adversidad, en la verdad compartida, en la lucha común por la redención. Y mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de las Letras, sentí una sensación de paz que no había experimentado en años. La verdad nos había liberado. Y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que lo enfrentaríamos con la cabeza en alto, seguros en el conocimiento de que finalmente estábamos viviendo de acuerdo con nuestros valores. La confrontación y la verdad nos habían llevado a este punto. Y desde aquí, solo podíamos seguir adelante, un día a la vez, una verdad a la vez, hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El amanecer sobre Madrid pintaba el cielo de tonos rosados y dorados cuando salí de mi pequeño apartamento en Lavapiés. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban tranquilas a esta hora temprana. Solo se escuchaba el traqueteo ocasional de las persianas de las tiendas que comenzaban a abrirse y el suave murmullo de las primeras conversaciones en los cafés del barrio. Hoy era el día. El día que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. En nuestras vidas. Mientras caminaba hacia la estación de metro de Lavapiés, mi mente divagaba sobre los acontecimientos de los últimos meses. La caída en desgracia, la confrontación con la verdad, las largas horas de interrogatorios y audiencias. Todo eso parecía ahora como un sueño lejano, una pesadilla de la que finalmente habíamos despertado.
El metro me llevó hasta Chueca, donde Roberto y yo habíamos acordado encontrarnos. Lo vi esperando frente a una pequeña cafetería, su figura ahora más delgada y su rostro más sereno de lo que lo había visto en años. «Buenos días, Isabel», me saludó con una sonrisa cálida. «¿Lista para nuestro nuevo comienzo?». Asentí, devolviéndole la sonrisa. «Más que lista». Entramos en la cafetería y pedimos 2 cafés con leche y unas tostadas con tomate. Mientras esperábamos nuestra orden, Roberto sacó unos papeles de su maletín. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó. «Sobre usar nuestra experiencia para ayudar a otros». «¿Y?», pregunté, intrigada. «Creo que tengo una idea», respondió, extendiendo los papeles sobre la mesa. Mientras bebíamos nuestro café, Roberto me explicó su plan. Quería crear una fundación, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a empresarios y ejecutivos que habían caído en desgracia. La idea era ofrecer apoyo legal, financiero y emocional a aquellos que se encontraban en situaciones similares a las que nosotros habíamos enfrentado. «Piénsalo, Isabel», dijo Roberto, sus ojos brillando con entusiasmo. «¿Quién mejor que nosotros para entender por lo que están pasando? Podemos usar nuestra experiencia, nuestros errores, para evitar que otros caigan en las mismas trampas». Mientras escuchaba a Roberto, sentí que algo se encendía dentro de mí. Una chispa de esperanza, de propósito, que no había sentido en mucho tiempo. «Me encanta la idea», dije finalmente. «Pero, ¿cómo lo financiaremos?». «Hemos perdido casi todo». Roberto sonrió. «Casi todo, pero no todo. Aún tengo algunos ahorros, y he hablado con algunos viejos amigos que están dispuestos a apoyar la iniciativa. No será fácil, pero creo que podemos hacerlo». Pasamos las siguientes horas discutiendo los detalles del plan. Decidimos llamar a la Fundación Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba perfectamente nuestro deseo de ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que la necesitaban. Salimos de la cafetería con una sensación de renovada energía y propósito. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Tuvimos reuniones con abogados para establecer la estructura legal de la fundación, con contadores para organizar las finanzas, con diseñadores para crear nuestra imagen corporativa. Una semana después de nuestra reunión en la cafetería, estábamos listos para dar el primer paso. Alquilamos un pequeño local en el barrio de Malasaña, lo suficientemente grande para nuestras necesidades iniciales pero lo suficientemente acogedor para hacer que nuestros futuros clientes se sintieran cómodos. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que esperábamos. Habíamos decidido mantenerlo en bajo perfil, invitando solo a un pequeño grupo de amigos y posibles colaboradores. Mientras preparábamos el local para la pequeña ceremonia, no pude evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Nerviosa?», me preguntó Roberto, notando mi inquietud. «Un poco», admití. «Es extraño, ¿sabes? Después de todo lo que hemos pasado, volver a empezar es emocionante y aterrador al mismo tiempo». Roberto asintió, comprensivo. «Lo sé. Pero recuerda, Isabel, esta vez lo estamos haciendo por las razones correctas. No se trata de dinero o poder. Se trata de ayudar, de marcar una diferencia real». Sus palabras me reconfortaron, recordándome por qué estábamos haciendo esto. La pequeña ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Roberto dio un breve discurso, explicando la misión de Nuevo Amanecer y cómo esperábamos poder ayudar a aquellos que se encontraban en situaciones difíciles. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo, su voz cargada de emoción. «Y eso es lo que queremos ofrecer aquí. Un lugar donde las personas puedan encontrar apoyo, orientación, sobre todo, esperanza». Después de la ceremonia, mientras compartíamos un modesto cóctel con nuestros invitados, me sorprendió ver una cara familiar entre la multitud. Era Ana, mi antigua compañera del supermercado. «Ana», exclamé, acercándome a ella. «¿Qué haces aquí?». Ella sonrió, un poco tímida. «Roberto me invitó. Me contó sobre la fundación y, bueno, quería ver por mí misma en qué se ha convertido mi antigua jefa de caja». Sentí una oleada de emoción. Ana había sido una de las pocas personas que me había tratado con amabilidad durante mis días más oscuros. Verla aquí, apoyándome.
En este nuevo comienzo, significaba más de lo que podía expresar con palabras. Me alegro mucho de que hayas venido, le dije, abrazándola. ¿Qué te parece todo esto? Ana miró a su alrededor, observando el modesto pero acogedor local. Creo que es maravilloso, Isabel. Lo que estáis haciendo es realmente admirable. Sus palabras me llenaron de una sensación de calidez y propósito. Quizás, después de todo, habíamos encontrado una manera de redimir nuestros errores pasados. Los días siguientes a la inauguración fueron un torbellino de actividad. Roberto y yo nos turnábamos para atender a las personas que acudían a la fundación en busca de ayuda. Escuchábamos sus historias, ofrecíamos consejos basados en nuestra propia experiencia, y los poníamos en contacto con abogados y asesores financieros que habían accedido a colaborar con nosotros. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi pequeña oficina, Roberto entró con una expresión seria en su rostro. Isabel, dijo, acabo de recibir una llamada interesante. Oh, respondí, intrigada por su tono. Era Javier Martínez, continuó Roberto. Sentí que se me helaba la sangre. Javier, el hombre que había intentado chantajearnos, el catalizador de nuestra decisión de enfrentar la verdad. ¿Qué quería?, pregunté, tratando de mantener la calma. Roberto se sentó frente a mí, su expresión una mezcla de confusión y sorpresa. Quiere nuestra ayuda. Dice que está en problemas, que todo se está desmoronando a su alrededor. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de procesar la información. ¿Y qué le dijiste?, pregunté finalmente. Roberto me miró fijamente. Le dije que viniera mañana. Que lo escucharíamos. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, indignación, pero también, compasión. Después de todo, ¿no era esto exactamente para lo que habíamos creado Nuevo Amanecer? ¿Estás seguro de esto, Roberto?, pregunté. Él asintió lentamente. Sí. Creo que es la prueba definitiva de nuestro compromiso con lo que estamos haciendo aquí. Si podemos ayudar incluso a alguien que nos hizo daño, entonces realmente estamos viviendo nuestros valores. Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Pero la idea de ayudar a Javier, después de todo lo que había hecho, me resultaba difícil de digerir. Necesitaré tu ayuda, dijo Roberto suavemente. No creo que pueda enfrentarme a él solo. Asentí, sintiendo una oleada de afecto por este hombre que, como yo, estaba luchando por ser mejor persona. Estaré allí, prometí. El día siguiente llegó demasiado pronto para mi gusto. Javier llegó puntual, su apariencia una sombra de lo que había sido. Su traje, antes impecable, parecía arrugado y gastado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras. Gracias por recibirme, dijo en voz baja, evitando nuestras miradas. Lo invitamos a sentarse y, poco a poco, fue desgranando su historia. Como, después de nuestro encuentro en la terraza del casino, todo había empezado a desmoronarse. Como sus intentos de encubrir sus propias irregularidades habían sido descubiertos. Como, uno a uno, sus aliados le habían dado la espalda. Lo he perdido todo, concluyó, su voz apenas un susurro. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. No sé qué hacer. Miré a Roberto, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía yo. Por un lado, una parte de mí quería regodearse en la caída de Javier, verlo como una forma de justicia poética. Pero por otro lado, Javier, dije finalmente, lo que hiciste estuvo mal. Intentaste chantajearnos, intentaste aprovecharte de una situación ya difícil. Él asintió, sin levantar la mirada. Pero, continué, también sabemos lo que se siente estar en tu posición. Perderlo todo, no saber a dónde acudir. Roberto tomó la palabra. No podemos prometerte que todo se arreglará. Las consecuencias de nuestras acciones son reales y tendrás que enfrentarlas. Pero si estás dispuesto a ser honesto, a asumir la responsabilidad de tus errores, podemos ayudarte a navegar por este proceso. Javier nos miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me ayudaríais después de lo que hice? Intercambió una mirada con Roberto antes de responder.
porque todos merecemos una segunda oportunidad. Porque creemos que las personas pueden cambiar. Y porque, al final del día, ayudarte a ti también nos ayuda a nosotros a sanar. Las semanas siguientes fueron un desafío. Trabajar con Javier no fue fácil. Hubo momentos de frustración, de duda, de querer rendirnos. Pero poco a poco, vimos cambios. Vimos a un hombre que, enfrentado a la verdad de sus acciones, comenzaba a asumir la responsabilidad. Este proceso con Javier también nos enseñó mucho sobre nuestra propia fundación. Nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos expandir nuestros servicios, incluir apoyo psicológico además de legal y financiero. Nos mostró la importancia de la paciencia, de la empatía, incluso en las situaciones más difíciles. Un día, mientras cerrábamos la oficina después de una larga jornada, Roberto me miró con una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Sabes, Isabel? Cuando empezamos con esto, pensé que estábamos ofreciendo un nuevo comienzo a otros. Pero ahora me doy cuenta de que cada persona que ayudamos, cada desafío que superamos, es un nuevo comienzo para nosotros también. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Cada día en Nuevo Amanecer era una oportunidad para redefinir quiénes éramos, para demostrar que nuestros errores pasados no nos definían. A medida que pasaban los meses, nuestra pequeña fundación fue creciendo. Más y más personas acudían a nosotros en busca de ayuda. Empresarios que habían perdido todo, ejecutivos enfrentando acusaciones de fraude, personas que, como nosotros, habían cometido errores y estaban buscando una manera de redimirse. No todas las historias tenían un final feliz. Algunos casos eran demasiado complicados, algunos daños demasiado grandes para ser reparados completamente. Pero incluso en esos casos, sentíamos que estábamos haciendo una diferencia. Estábamos ofreciendo un oído comprensivo, un hombro sobre el que llorar, una mano amiga en momentos de desesperación. Un año después de la inauguración de Nuevo Amanecer, organizamos una pequeña celebración. Nada ostentoso, solo una reunión informal con nuestro equipo y algunos de los clientes que habíamos ayudado. Mientras observaba la sala llena de gente charlando y riendo, sentí una oleada de emoción. Allí estaba Ana, mi antigua compañera del supermercado, ahora una parte integral de nuestro equipo. Estaba Javier, todavía luchando con las consecuencias de sus acciones, pero visiblemente cambiado, más humilde, más consciente. Y estaban docenas de otras personas cuyas vidas habíamos tocado de una manera u otra. Roberto se acercó a mí, 2 copas de cava en sus manos. Me ofreció una y levantó la suya en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, dijo en voz baja. Por los nuevos comienzos, repetí, chocando suavemente mi copa con la suya. Mientras bebíamos, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. Habíamos caído desde lo más alto, habíamos enfrentado nuestros errores, habíamos luchado por redescubrir quiénes éramos realmente. Y en el proceso, habíamos encontrado un propósito que iba más allá de la riqueza o el poder.